Hoy día grande de las fiestas de Tudela, las fiestas de Santa Ana en honor a su patrona. Ha habido procesión, lo han podido seguir en directo aquí a través de Navarra Televisión desde las 12 del mediodía. Nos vamos hasta Tudela, ahí saludamos a nuestra compañera Sara Rodríguez. Sara, adelante, buenas tardes, cuéntanos. Sí, buenas tardes. Santa Ana ya está de nuevo en su capilla después de procesionar durante toda la mañana por las calles del casco antiguo de Tudela. Le han acompañado cientos de tudelanos y también de visitantes que han resistido las 4 gotas de lluvias que han caído, han disfrutado de los momentos y de las paradas de la abuela de Tudela durante el recorrido de la procesión y nada, ha sido una procesión realmente entrañable y muy emocionante. Sin horario fijo, pero a las 12 en punto, que ha sido cuando ha terminado la misa, Santa Ana ha salido en procesión por Tudela. Esta vez, y a diferencia de los años anteriores, sí que estaba el alcalde. Procesión con temperatura más que agradable después de unos días de calor extremo, aunque los congregados miraban al cielo y sus nubes, algunos con paraguas por lo que pudiera pasar. La primera parada llegaba desde el primer balcón, en la que la jota acompañaba al sonido de las campanas. Santa Ana continuaba su recorrido para encontrarse con Santa Ana la Vieja a la altura de la iglesia de Santa María Magdalena. Los auroros de Tudela también le saludaban musicalmente a su paso por la plaza de San Nicolás, lugar donde tradicionalmente se lanzan pétalos. Sí. La siguiente parada se producía frente al conservatorio, donde desde un balcón se le volvía a cantar una jota. Música y cante espontáneo brotaba de los tudelanos a su paso. Pues muy especial, ¿no? Claro, o sea, es Tudela, o sea, es la imagen de Tudela, así, tal cual. Yo ahora que no he venido todos los años, hay que decirlo, porque otros años pues me levantaba un poco más tarde, pero ahora en los últimos 3 años o así vengo y me gusta mucho. Y 1 hora y media después, Santa Ana y San Joaquín llegaban a las puertas de la catedral para ver bailar a los gigantes, momentos antes de terminar la procesión con su entrada en el templo. Es la abuela de todos los tudelanos. El ser tudelano, el nacer en Tudela y muchas veces el vivir en Tudela, sin más, pues te da, no sé, tienes ahí está la abuela siempre, ¿no? Está siempre esperando en la sala estar, ¿no? En su cuarto estar. Y la gran devoción de la capital ribera hacia Santa Ana viene de largo. Desde 1270 hay una manda en el testamento de Teobaldo II de Champaña, rey de Navarra, para el culto y en las fiestas de Santa Ana, que se está pagando, por lo menos datado, me parece que son alrededor de 3 siglos. En 1300, me parece que son 70, hay un testamento de una señora pues, notable de Tudela que pide que se le entierre a los pies de la patrona, de la capilla de la patrona de Tudela. Esta capilla es su hogar durante el año, de estilo barroco, es una de las joyas de la catedral. Es la capilla que diríamos es el cuarto estar de Tudela. ¿Por qué? Porque allí todos los tudelanos y tudelanas a lo largo del año pues vemos infinidad de gentes, mayores, menos mayores, de todas las edades, con sus abuelas, con sus nietos, madres con sus hijos, que entran a la capilla, rezan a Santa Ana. Santa Ana ha estado engalanada estos últimos 9 días con este manto exclusivo de su novena, pero tiene decenas. Con el traje de gala dorado, traído de Filipinas, pues hay mantos de color rojo para el tiempo de mártires, el tiempo verde también tiene su manto verde, sus mantos blancos, para el tiempo de Adviento y de Cuaresma los mantos morados. En 1878 se crea la Congregación de Santa Ana, que en la actualidad cuenta con 4.500 miembros. Y eso es también una gracia, ¿no? El que ver que enseguida hasta niños casi diríamos de recién nacidos, con 1 semana o 2, pues sus padres o sus abuelos han querido que sean congregantes de la congregación. Tienen el objetivo de darle culto y dar a conocer su figura a la sociedad tudelana. Una devoción fuerte que vive su máxima expresión el día grande de Tudela, el día de Santa Ana.